Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Podemos a veces en nuestra vida de fe encontrarnos delante de grandes crisis, tales como enfermedades, ¿verdad? Cuando uno se pone enfermo, pues ahí realmente te das cuenta que no somos nada. Necesitamos cada día aferrarnos a Dios. Por eso esas dificultades muchas veces Dios las permite como una oportunidad para que podamos estar experimentando la verdadera sanidad en cada área de nuestras vidas, para que podamos absolutamente estar cambiando nuestro estado espiritual y de esa manera el Señor pueda utilizarnos grandemente para proclamar este poderoso evangelio. Por eso, ¿cómo podemos estar experimentando de manera real esa sanidad en nuestras vidas? Que en este día, a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, podamos estar encontrando todas las respuestas. Vamos a comenzar a través de una oración para que nuestro amado Dios esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque es por tu gracia que podemos venir delante de ti. Gracias porque podemos, Señor, estar disfrutando de que tú estás con nosotros cada día, 24 horas. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos fuertemente al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha quebrantado las 3 maldiciones. Ayúdanos a vivir dentro de la corriente de tu palabra que tú das y que tú cumples. Ayúdanos, Señor, a levantar esa torre de oración para, como esos guardas espirituales, estar orando para experimentar el poder del trono, para que estés levantando el reino de Dios en cada lugar donde estamos y para que podamos experimentar las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de ellas. Padre, levántanos como tus verdaderos discípulos. Te damos gracias porque en verdad tú tienes todo preparado para nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día, Dios por su gracia nos da su palabra que es eterna y encontramos en el libro de Josué capítulo 1, vamos a leer juntos los versículos del 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. En la palabra de Dios encontramos constantemente promesas de sanidad. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. También en Éxodo 23, versículo 25.
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Salmo 41:3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Josué, en el pasaje de hoy, se encontraba ante una gran crisis. Era algo muy difícil humanamente. Tenía que sustituir a Moisés. Moisés, un gran líder, ¿verdad? Ya Moisés se fue con el Señor. Se tenía que quedar él como líder del pueblo de Israel, que eran como 3 millones de personas. Y no eran un pueblo fácil, ¿verdad?, de liderar. Además, tenían que conquistar la tierra de Canaán, que Dios les había prometido, pero la tierra estaba habitada. Había 7 pueblos, había 31 reyes, había fortalezas como Jericó, gigantes, como los hijos de Anac. Y por supuesto, humanamente también era absolutamente imposible, ¿verdad? Incluso cruzar el Jordán, que era un río muy ancho, especialmente en ese tiempo con el deshielo, pues todavía se ensanchaba más. Pero ese tiempo de dificultad es muy importante lo que hacemos. Porque a veces intentamos escaparnos, apoyarnos en personas, apoyarnos en nuestra sabiduría, nuestra estrategia. Pero Dios es soberano y nosotros, por su gracia, somos sus hijos. Por eso tenemos que tener seguridad que Dios tiene el dominio, el control de todas las cosas. Y a veces permite esos tiempos de crisis para darnos la mejor respuesta, para darnos la verdadera sanidad. Porque Josué, ante esa situación, él estaría temblando, estaría sufriendo, tendría ansiedad, estrés. Hoy en día muchas personas están padeciendo problemas mentales, incluso creyentes, insomnio, no pueden concentrarse. Al estar siempre con ese estrés, lógicamente el cuerpo se enferma. Por eso Dios quiere darnos la verdadera sanidad y a través de Cristo, que es el verdadero sanador, ahí podemos obtener esa verdadera sanidad. Por eso, ¿cómo tenemos que hacerlo? Josué en ese tiempo fue delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ir delante de Dios. Es lo más importante. Concentrarnos, poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ir a Cristo, con un corazón contrito, humillado, ponernos delante de Él. Concentrarnos en Él. Y poder experimentar esa sanidad a través de la meditación santa. Eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Vemos como esas 3 organizaciones están conquistando el mundo. Están dando una sanidad falsa a la gente. Porque la gente sufre y desesperada busca respuesta en cualquier sitio. Y a través de esas 3 organizaciones se ha globalizado la meditación trascendental, que parece atractiva, inofensiva, y hace multitud de personas la practican en todo el mundo. Pero no saben
que una persona separada de Dios, si empieza a concentrarse en su yo, como les enseñan, desgraciadamente va a padecer problemas espirituales. Al principio da la sensación que tienen paz, que tienen respuesta. Eso es falso. Va a desembocar en problemas espirituales y en dificultades en sus vidas. Pero solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo muestra. Este Satanás es un imitador, ¿verdad? Y un engañador. Nosotros, por supuesto, es muy importante meditar, pero no en nosotros, en Cristo, en nuestro amado Dios Trino, en su palabra. Hay que meditar a través de la oración. Y a través de eso vamos a experimentar sanidad en nuestro pensamiento. Porque Satanás casi siempre nos ataca ahí, ¿verdad? Por eso, en el pensamiento, en los sentimientos, en el corazón, donde a veces hemos recibido tantas heridas, hay rencor, odio, y eso son canales que Satanás va a utilizar. Por eso necesitamos sanarlos. También en nuestro cerebro, ¿verdad? Porque está siempre hiperrevolucionado, lleno de estrés, preocupación. Hay que recibir sanidad. Y también en el espíritu, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Porque estamos interconectados. Si empezamos a recibir esa paz, esa fuerza espiritual en todo lo demás, se levantará la sanidad, la restauración. Y podremos absolutamente cambiar nuestro estado espiritual. Y es lo que experimentó Josué, y es lo que necesitamos experimentar. Por eso, si están en medio de esa crisis, no sean engañados. Es el tiempo de poder estar concentrándose en Cristo. Es el tiempo de poder recibir esa sanidad que solo Cristo nos puede dar. Por eso hay 5 cosas dentro de la meditación santa. Primero, la palabra. Y tenemos que entrar en la palabra. La palabra de Dios, que es la verdad, la palabra que es inspirada por Dios, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que es medicina para nuestros huesos. Tiene una corriente muy importante. Desde que el hombre pecó en Génesis 3, 4 y 5, el hombre quedó separado de Dios. El hombre separado de Dios no es nada. Fue creado para estar con Dios. Pero por ese pecado original quedó separado. Y es terrible vivir separado de Dios. No solo vivió separado de Dios, desde ese momento empezó a tener una naturaleza de pecado que tiende a hacer lo contrario a la palabra de Dios, a pecar continuamente. Y también, en ese estado, Satanás empezó a controlar su vida. Y Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y es lo que hace continuamente. Como el hombre cayó en un estado tan caído, ya el hombre en ese estado, nada de lo que pudiera hacer por sí mismo le podía librar de ese estado de sufrimiento que le generaba enfermedades, ¿verdad? Porque fue a través de ese punto que el hombre empezó a padecer enfermedades de todo tipo. Pero por gracia de Dios, Él tenía preparada la respuesta. Jesús el Cristo. Por eso, desde ese momento, nada más el hombre pecar, Dios le dio la respuesta de Cristo en Génesis 3:15. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús el Cristo, que vino a quebrantar esas 3 maldiciones. Desde ese momento, constantemente a través de tipos, imágenes, alegorías, analogías, es el mensaje que Dios está dando continuamente. Cristo. Y ahí habla de los que se aferraron a Cristo
¿Cómo pudieron tener victoria? ¿Cómo pudieron cambiar sus familias? ¿Cómo pudieron tener sanidad? Incluso de sus naciones. Y aquellos que fueron aferrándose a Cristo, compartiendo a Cristo, hasta que en el Nuevo Testamento Cristo vino y cumplió esa obra en la cruz, quebrantó las 3 maldiciones, murió y al tercer día resucitó. Y fue a los discípulos, los preparó, los comisionó para que predicaran de Cristo. Y luego Cristo ascendió, ¿verdad? Y tienen que predicar, tenemos que predicar, hasta que Cristo venga en la segunda venida. Y esa es la corriente de toda la palabra. Por eso tenemos, por supuesto, que conocerla, pero creerla constantemente. Y esa palabra tiene que entrar constantemente a nuestras vidas porque es viva y eficaz. Y también cada día tomar la palabra. ¿Qué palabra? Mayormente el mensaje del púlpito que recibimos por gracia de Dios cada domingo a través de nuestra iglesia. Hay que entrar en la palabra del púlpito, meditar en ella los 6 días restantes de la semana, tener la palabra de hoy. Cada día yo tengo que tener palabra, tengo que tomar la palabra, tengo que meditar la palabra. Y en ese tiempo de meditación santa, ahí hay que meditar, reflexionar profundamente la palabra para poder experimentar esa sanidad. Y tomarla, aferrarse a ella como un pacto, creerla. No vivimos por vista, sino por fe en la palabra. Escrito está. Ahí hay que entrar en la palabra. Y es lo que Dios le está diciendo en este tiempo, que Josué estaba en esa crisis y se concentra en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pues hay que entrar profundamente en la palabra. Y es lo que le dice a Josué, medita en la palabra. Ahí vas a recibir esa sanidad de todo temor, de toda inseguridad, porque ese es el poder de la palabra, que es viva y eficaz, que nos habla, que nos sana, que nos restaura. Que entren en su tiempo de meditación santa cada día en la palabra. Van a experimentar gran sanidad. No solo la palabra, la oración. Y tenemos que empezar a disfrutar la oración 24 horas al despertar. Muy importante, ¿verdad? Agradecimiento, alabanza. Hay que empezar a disfrutar de que Él está con nosotros. Por eso la oración es tan importante. Tiene que ser el tiempo más feliz, el tiempo de obtener la verdadera paz, el tiempo de obtener el poder. Eso es la oración. Disfrutar que Dios Trino está conmigo. Y por la mañana, que empecemos con ese tiempo de agradecimiento y luego durante el día ya podemos orar en cada situación para no ser engañados, ¿verdad? Cambiarlo todo en oración. Y antes de dormir, orar viendo todas esas respuestas que hemos recibido por gracia de Dios. Orando, poniendo todo en manos de Dios, esa oración profunda. Eso es lo que tenemos que experimentar. Y llegará un momento que se levantarán respuestas del reino de Dios si empezamos a entrar en la oración. Y obras maestras eternas, se levantarán esas obras de sanidad. Por eso también, en este tiempo, Dios le dice a Josué, versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y es orar, ¿verdad? Con fe, pisando, quiere decir orando por todas las cosas, creyendo que Dios las tiene preparadas por nosotros, porque es así, ¿verdad? Por eso que estemos creciendo en oración. Mateo 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay que orar con fe, hay que orar en el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Hay que orar para que se haga la voluntad de Dios, que su reino se establezca, que Cristo sea proclamado. Ese tiempo de oración, profundo, tranquilo,
ahí se levantan absolutamente las obras de sanidad. Pero estamos enfocados en otras cosas, ¿verdad? Ni tomamos la palabra, ni oramos. Las otras cosas no es que sean malas de por sí, pero no pueden sanarnos. Es más, muchas de ellas hace que todavía estemos teniendo un estado peor. Por eso hay que restaurar ese tiempo delante de Dios, como en este pasaje está experimentando Josué. Bueno, parece una crisis, pero en realidad es la oportunidad, porque Dios quiere que empiece a entrar en la palabra. Dios quiere que esté de verdad disfrutando de la oración. Y también, muy importante, en ese tiempo de meditación, que hagamos incluso respiración abdominal, respiración profunda, concentrándose en Cristo, en su palabra. Por supuesto, en un lugar bien ventilado, con un buen oxígeno de calidad, un buen aire, ¿verdad? Y tranquilamente, tomando aire por la nariz, aguantando, mientras estamos meditando en Cristo, expulsando el aire por la boca, lentamente. Y eso, por supuesto, ese tiempo tranquilo donde oramos, concentramos en Cristo, es un tiempo donde Dios, por supuesto, nos va a dar sanidad. Hay que hacerlo profundamente, meditando en la palabra, orando. Es algo muy cómodo, ¿verdad? Es algo que tenemos también que implementar. Y por supuesto también muy importante la comida. Para recibir sanidad, esa comida orgánica, natural, a fuego lento, acorde a nuestro cuerpo. Incluso también, por supuesto, siguiendo los consejos de los médicos, en primer lugar, muy importante, Dios los ha puesto ahí. Y eso también afecta, por supuesto, no solo a nuestro cuerpo físico, sino a nuestro estado espiritual, de la manera que nos alimentemos. Eso influye muchísimo. Si uno está llenándose de azúcar, luego no puede concentrarse. Es absolutamente imposible, ¿verdad? Por eso, muy importante poder estar recibiendo esa sanidad a través de esa comida profunda. Y por supuesto, también el ejercicio. Somos también un cuerpo físico. Y Dios quiere, por supuesto, que estemos ejercitándonos, porque tenemos que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso necesitamos recibir esa sanidad y esa restauración en cada área de nuestra vida. Y tenemos que poner cada día una manera de hacer de manera cómoda ejercicio. Algo muy cómodo, por ejemplo, para mí, es andar. Caminar tranquilamente. No solo caminar. Es un tiempo que uno puede orar, puede meditar, puede escuchar mensajes, puede memorizar y repasar la palabra que ya conocemos o que hemos aprendido. Y por supuesto estar orando por ese campo donde estás caminando, ¿verdad? Incluso a veces Dios te da oportunidad de encontrarte con personas para compartirles el evangelio. Y poco a poco, por supuesto, eso pues uno lo empieza a disfrutar e incluso llega a convertirse en un hábito, ¿verdad? Por eso a través de esa meditación santa, con esos 5 elementos tan importantes, la palabra, la oración, incluso la respiración abdominal, la comida profunda y el ejercicio profundo, Dios nos va a dar esa sanidad, pero no solo sanidad física, sanidad espiritual, sanidad del pensamiento, sanidad de las heridas del corazón. Y va a cambiar lo grabado incorrecto, lo enraizado incorrecto, la naturaleza incorrecto, que aunque somos creyentes muchos años igual, todavía estamos ahí, ¿verdad? Y ese tiempo delante de Dios es tan precioso que ahí se va a levantar el poder del Espíritu Santo. Y es lo que ocurre, ¿verdad?, cuando hacemos culto. Por eso que puedan implementar para recibir de manera práctica la sanidad un tiempo donde puedan entrar en esa meditación santa. Es un tiempo muy importante. Josué, a través de ese tiempo,
Él pudo salir de todo temor, de toda ansiedad, de todo estrés. Pudo tener seguridad, cambió su estado espiritual. Y ya pudo, con esa fuerza, obedecer a Dios y ser utilizado para la conquista. A través de Josué, Dios obró y como le había prometido, la tierra de Canaán fue totalmente conquistada. Y eso nos habla de la evangelización mundial. Por eso, no importa la situación que están viviendo, Dios es soberano, Dios nos ha escogido, somos sus hijos, que tengamos seguridad. Y la crisis que Dios permite es la oportunidad para que podamos venir delante de Él, para que levantemos ese sistema de poder tener esa meditación santa cada día. De esa manera, el Señor, por su gracia, va a darnos esa verdadera sanidad. Va a quebrantar toda fortaleza de Satanás en nuestras vidas y nos va a levantar como sus testigos. Hay unos videos de 7 minutos que tengo preparados para poder hacer la meditación santa. Porque uno a veces no sabe cómo orar o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, de manera muy cómoda, con esos videos, cada uno tiene una duración de 7 minutos más o menos, pues cada día en mi tiempo personal los puedo poner, hacer clic y repetir. Yo a través de esos vídeos simplemente guío para orar, guío leyendo la palabra, para que podamos concentrarnos en Cristo, en su palabra, hacer oración profunda. Y eso puede ser y es de bendición para nosotros. Por eso, el que esté interesado, que lo solicite en los comentarios y, por supuesto, gustosamente se los haré llegar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra y sobre todo que la puedan poner en práctica. O puedan ayudar a personas que están padeciendo enfermedades para que puedan encontrar en Jesús el Cristo la verdadera sanidad. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has llamado en esta época como esos médicos espirituales. Porque mucha gente, Padre, está padeciendo todo tipo de enfermedades y sufrimientos. Utilízanos para que puedan conocer a Jesús el Cristo y puedan recibir la verdadera sanidad. Obra poderosamente. Atamos el poder de la oscuridad que se opone. Lloramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje o que pueda estar llamándole, visitándole para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.